de marzo, a 2 días del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, Ana Cristina. Pero marzo es el mes de la mujer en general, cuando recordamos la importancia de las mujeres, pero más allá de las mujeres y su importancia de cómo se debe seguir trabajando por la equidad de género en un planeta que pues en cierta medida hoy con las tendencias políticas puede estar reversando en las conquistas que se habían logrado hace algún tiempo. Sí, así es, Camila. Este 8 de marzo pues es un día que más que el Día de la Mujer, como lo conoce todo el mundo, es un día de la mujer trabajadora, porque recuerda una conquista que es que la mujer pueda estar en ese afuera, que haya conquistado ese afuera, no solamente el afuera laboral, sino el afuera político, que las mujeres podamos estar votando, que seamos parte de la discusión pública, de los debates. Entonces, una vez más, es a reflexionar sobre aquellas mujeres que están detrás, las que nos preceden y que permiten que, por ejemplo, mujeres como usted y yo estemos en una cabina de radio hablando. Exactamente, y por esa razón, Ana Cristina, hay un tema que me parece importante, y es que se conoció en las últimas horas que Viviana Vargas Vives, que es la coordinadora de género del Ministerio del Interior, se había quedado en el cargo, se había quedado en el cargo frente a la llegada de Armando Benedetti. La historia es la siguiente. Viviana Vargas Vives es una activista feminista que además fue candidata al Congreso por el Nuevo Liberalismo y venía trabajando con el Ministerio del Interior. Cuando se conoció que Armando Benedetti llegaba a esa cartera, ella decidió renunciar y decir, yo no con esto, con que Armando Benedetti sea el nuevo ministro del Interior y trabajar junto a ese ministro. Después, el ministro del Interior, a través de su cuenta de X, publicó el siguiente trino, que para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, lo van a poder ver. Y en ese trino que publica el ministro Armando Benedetti, dice que conversó con Viviana Vargas sobre los proyectos y esfuerzos en los que ha venido trabajando el Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior, y dice que se comprometieron a sacar adelante 3 iniciativas que harán parte de la agenda del ministerio. Ese trino de Armando Benedetti llevó a muchos, incluyéndome, Ana Cristina, a pensar que Viviana se iba a quedar en el ministerio después de haber hablado con Armando Benedetti y después de que éste se comprometiera a hacer, a visibilizar la inversión en casas refugio dentro del Fonsecón, a viabilizar un sistema de alertas para la prevención de la violencia de género y por su prejuicio, y bueno, una cantidad de cosas que escribió él en ese trino. Pero ahí él no dice que Viviana se va. Como ese trino de Armando Benedetti, pues generó confusión, porque dijeron, bueno, entonces se sentó con Viviana, entonces se queda ella en el Ministerio del Interior por estos acuerdos con el ministro, y resulta que no es así. Ella publicó a través de su cuenta de X también, y vamos a verlo en nuestro canal de YouTube, un video diciendo, miren, lo que pasó fue lo siguiente: yo me reuní con Armando Benedetti, como se publicaron las fotos desde el Ministerio del Interior. Efectivamente, estaba entregando mi cargo diciendo que acá se tienen que seguir cumpliendo unos temas para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, por los cuales hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Pero yo me voy a ir. Y por eso quiero a esta hora saludarla a ella, a Viviana Vargas Vives, quien sigue siendo la coordinadora de género del Ministerio del Interior, pero que anunció que renunciaba precisamente porque no estaba de acuerdo con que la cartera estuviera a cargo del señor Benedetti. Señora Vargas Vives, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, gracias por la invitación y gracias por atender también mi llamado para hacer esta importante aclaración. Yo creo que es aquí no solamente un espacio para Viviana Vargas, porque como lo mencioné, yo soy una mujer que representa una agenda colectiva, una agenda social que está al interior del gobierno tratando de abrir espacios, pero que esa agenda colectiva tiene que cuidarse en su coherencia ética, en su autonomía política, y por eso creo que es importante hacer estas aclaraciones. Coordinadora Vargas, para quienes no conocen la historia, ¿por qué no hacemos un recuento? Porque de pronto no todos los que nos están oyendo a esta hora están enterados de su rol, de lo que usted venía haciendo en el Ministerio del Interior, pero además de lo que usted misma dice, representar de un colectivo de mujeres que ha venido trabajando durante muchos años por lograr la equidad de género en el país. Entonces, si le parece, empecemos. Usted llega al Ministerio del Interior, ¿con qué ministro?
Yo llego al Ministerio del Interior con el ministro Luis Fernando Velasco y llego obviamente con mi formación feminista. Estos son banderas y esfuerzos que yo he venido haciendo incluso desde antes de estar en la política, y llego precisamente en su administración a proponer que dentro del Ministerio del Interior, que es un ministerio que aparte de estar en el Congreso movilizando las reformas, porque creo que la gente piensa que el Ministerio del Interior solamente está en el Congreso moviendo la agenda legislativa, y resulta que el Ministerio del Interior creo que es el ministerio con más competencias misionales en todo el gobierno, en materia de derechos humanos, de participación política, de seguridad y convivencia, de lucha contra la trata de personas. Es decir, hay un montón de competencias misionales dentro de ese ministerio que no se estaban abordando desde la perspectiva de género, desde los enfoques diferenciales, interseccionales. Para mí era fundamental que esa cartera tan grande, que tiene tantas capacidades en los territorios, posicionara jerárquicamente, porque el grupo que yo lideré estaba ubicado en el despacho del ministro, es decir, era un grupo que tenía cierta jerarquía para que al interior de la institución nuestros lineamientos en materia política pública, de incorporación del enfoque en los programas, en los proyectos, en los planes de la entidad, realmente se viera el impacto de la interseccionalidad y el enfoque de género, para que realmente las acciones de la institución transformaran la vida de las mujeres. Y ahí se crea el grupo de género, un grupo pequeño, es una oficina que lleva 1 año y medio de existir, y por ser nueva y por ser pequeña, pues es frágil. Y mi urgencia, creo que todo este tiempo, aparte del esfuerzo que se ha hecho, porque el grupo de género logró algo que yo creo que el Ministerio del Interior no había logrado hasta el momento, y es ser un espacio de reivindicación de los movimientos sociales. El grupo se creó por primera vez desde la perspectiva feminista, es decir, desde una intención más de hacer transformaciones estructurales, más que de hacer pequeñas acciones para resolver temáticas específicas. Y bueno, y eso es un valor político de ese equipo, pues que tenía que cuidarse aún ante la llegada del señor Armando Benedetti. Y precisamente por eso que usted nos está explicando, porque ya lleva bastante tiempo en el Ministerio del Interior, lo que se estaba trabajando, ustedes trabajaban en el despacho del ministro, con Luis Fernando Velasco, después con Juan Fernando Cristo, y se anuncia la llegada de Armando Benedetti, que lo vimos todos a través del Consejo de Ministros, y bueno, lo que ya sabemos que pasó. En ese momento, usted expone públicamente que usted no quiere trabajar con Benedetti. Como no todo el mundo se enteró de que usted expuso eso, por favor, cuéntenos otra vez cómo fue ese momento en donde usted dijo: yo sé que Armando Benedetti llega al Ministerio del Interior, yo manejo el tema de género, pues no voy a trabajar con él. Sí, bueno, aquí es un tema importante, y es que al yo estar en el Ministerio del Interior y tener un cargo directivo, pues yo soy funcionaria pública y tengo ciertas responsabilidades. Lo que yo haga o deje de hacer tiene impacto en la vida de muchísimas personas, principalmente de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y en ese momento, cuando se anuncia la llegada del señor Benedetti, yo expuse públicamente mi decisión de hacerme a un lado del cargo, por un acto de coherencia política, porque no solo soy feminista, soy sobreviviente de violencias, he trabajado durante mucho tiempo acompañando a víctimas, a niñas, mujeres, en procesos de denuncia por violencias de género. Yo sentía que éticamente ese no era un lugar que yo podía seguir ocupando, a pesar de que sé que mis responsabilidades como funcionaria pública trascendían mis incomodidades individuales, y que yo tenía, aún a pesar de mi decisión de retirarme del cargo y de hacerme a un lado, que entregar responsablemente mi trabajo, porque el Estado no puede dejar de hacer lo que le corresponde porque alguien decida irse. Entonces yo publiqué el día 25 de febrero en mis redes sociales, no solamente publiqué mi decisión de irme, sino que expuse un informe de gestión con todos los avances y las acciones que se habían hecho específicamente en prevención de violencia. Aquí hay un tema, Camila, y tú lo mencionaste, y es: estamos enfrentando desde el 2024 una ola de violencias hacia las mujeres y los sectores LGBTI que ha ido en aumento, y que estamos llegando a cifras que se comparan con el 2018, 2017, no veíamos cifras tan altas de feminicidios como lo estamos viendo en 2024. Las cifras que van en el 2025 ya están duplicando para el momento del año en el que estamos, el 2024, lo que muestra que estos esfuerzos tienen que mantenerse, que la seguridad de las mujeres se tiene que garantizar, y que el Estado, la verdad, no ha hecho los suficientes esfuerzos para ello. Entonces, sí, yo publiqué el 25 de febrero la decisión de retirarme del cargo. Y precisamente por eso, como usted publica el 25 de febrero que se va a retirar del cargo, sorprendió cuando el ministro Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, pone una foto en la reunión con usted, que fue la que vimos hace algunos minutos a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, y dice: los compromisos a los que llegamos con Viviana Vargas fueron estos. Entonces la gente se interpreta: pues la señora Vargas había renunciado
pero se queda después de esta reunión con Armando Benedetti. ¿Cómo fue la convocatoria para esa reunión? ¿Qué fue lo que pasó? Y la conclusión. Bueno, en esa decisión que yo publiqué, pues que yo compartí de retirarme del cargo, también enfaticé en que, atendiendo a mi responsabilidad ética como servidora, que a pesar de que yo me iba del cargo, yo necesitaba garantizar que los procesos colectivos que se han venido adelantando, principalmente en prevención de violencia, se mantuvieran. Yo te conté la fragilidad de una oficina nueva en un ministerio que es tan político, que tiene agendas que están cambiando permanentemente, pues la estabilidad de un grupo como el que yo lideraba, pues siempre está en riesgo, sobre todo entendiendo que hay agendas políticas que están incluso directamente en contra de que las mujeres avancemos en derechos. Entonces, para mí era fundamental, y yo se lo expuse el 26 de febrero al ministro Benedetti, que la primera vez que yo tuve un encuentro personal con él fue ese día, cuando él llegó a conocer a todas las áreas directivas de la entidad que él estaba llegando a liderar, y en ese encuentro que tuvimos con todas las direcciones de la entidad, yo le expuse a él públicamente, personalmente también, que yo me retiraría del ministerio, pero que yo necesitaba sentarme con él y entregarle mi gestión, entregarle el esfuerzo colectivo de esta área que yo venía liderando, para saber también si iba a mantenerse la voluntad política para sacar adelante estos procesos. ¿Por qué? Porque hay que decirle con toda claridad a los movimientos sociales qué pueden esperar del gobierno este año, porque ya hay una sensación de orfandad, de incertidumbre frente a las agendas sociales con la situación jurídica del Ministerio de la Igualdad, y lo que no puede pasar es que porque Viviana se vaya, las pocas instituciones que están abrazando los temas de género también se debiliten. Entonces yo a él ese día le convoqué directamente a un espacio y volví a reiterarle esa solicitud públicamente en mis redes sociales. El día que lo hice, él inmediatamente me llamó, me convocó y me dijo, ven a mi despacho, y esa fue la reunión que salió en sus redes sociales. Y a partir de esa reunión, pues, señora Vargas, sabemos que Benedetti llega cuestionado por muchas cosas de su carrera, de su vida personal, pero pues el tema de las mujeres, el tema de género es muy sensible, porque también llega con críticas del mismo espacio, del espacio del Pacto Histórico, y a mí me da la impresión de que las últimas publicaciones de la cuenta de Benedetti es algo impostado, algo que no es genuino, que no es real, sino que es para lavar su imagen al respecto. No solamente hablo pues de la foto que publica con usted, sino 2 o 3 horas después publica una foto con las mujeres liberales, abrazado de mujeres, y dice, yo estoy con las mujeres liberales. Y con esto que le digo, le quisiera preguntar, ¿usted esto en Benedetti lo ve impostado, artificial, o lo ve realmente genuino, que se está interesando por las mujeres y las cuestiones de género? Sí, yo creo que yo no podría, digamos, aquí hablar en nombre del señor Benedetti, porque la impresión que usted tuvo. Sí, la impresión que yo tuve en la reunión que tuve, casi 1 hora, debo decir, estuvo 1 hora conmigo, escuchándome el trabajo que había hecho, y escuchando más la situación tan crítica de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en todo el territorio. Mira, la decisión, digamos que esto haya sido algo conveniente o no para él, eso solo lo dirá la historia. Yo estoy segura que sabremos si estos compromisos realmente se materializan, realmente dónde estaba su compromiso, si esto fue algo conveniente, si esto es algo impostado, si esto es oportunismo, eso solo lo dirá la historia. Ahora, yo lo que creo que hay que resaltar es que, más que antes, las mujeres, incluso las mujeres como yo, que somos feministas, lesbianas, que venimos de activismos, que cuestionamos mucho el poder político, pues que también lleguemos a esos espacios a decirle al ministro del Interior, que además también hoy es el jefe de gabinete del presidente de la República, a decirles, esta es la agenda, a sentarlo y a decirle, esto es lo que hay que hacer. Eso también muestra lo que decía Ana Cristina, que las mujeres tenemos que estar llegando al poder político, al poder público, a ocupar esos espacios de tú a tú con la misma firmeza. Que esto sea artificial, que esto sea impostado, eso solo lo dirá el tiempo. Yo sé que las organizaciones sociales, sé que los entes de control, sé que muchas de nosotras estaremos haciéndole seguimiento y veeduría a esos compromisos para ver si esto se sostiene o no en el tiempo. Pero creo que en este momento solo estamos a la expectativa de que si esas acciones realmente van a ser materializables, y eso será lo único que tengamos para afirmar si sí o no esto fue una farsa o eso fue un oportunismo, si realmente hay un compromiso para sacar las agendas adelante.
Señora Vargas, hay algo que usted nos mencionó ahorita y es la incidencia de un trabajo como el suyo en movimientos sociales, y sobre eso le quiero preguntar. Ese cambio, y si ese cambio llega a ser un acomodamiento político, ¿cómo afectaría a los movimientos sociales? No, eso, a ver, es que yo siento que ya los movimientos sociales estamos bastante afectados con todos los cambios que se están dando al interior del gabinete. Liderar agendas como estas, Ana Cristina, creo que tú lo debes saber, no solamente implica tener formación académica y técnica, implica tener formación política, porque esto es casi como abrirse trocha en medio de una selva hostil donde a nadie le importa que las mujeres avancemos. Es la realidad, habitar el Estado siendo una mujer que viene del movimiento social feminista es muy difícil, y si no se mantiene y se preserva esa fuerza política adentro, los procesos se caen y vamos a tener un movimiento social absolutamente debilitado y expuesto a una violencia que ya estamos viendo que está aumentando, y a unos retrocesos muy posibles en el 2026 que nos pueden volver a poner en el escenario de seguir peleando por nuestros derechos sexuales y reproductivos, por seguir peleando por la paridad como un techo de cristal mínimo que ya habíamos conquistado. Entonces yo creo que más que nunca tiene que ser un momento en que nos hermanemos desde el Estado con los movimientos sociales para tratar de buscar qué caminos dentro de lo hostil que se ve el panorama podemos seguir abriendo, y qué procesos podemos seguir cuidando para que no se pierdan. Pero señora Vargas, entonces con lo que usted acaba de responder, le entiendo que no solamente estamos hablando de los problemas que trae la llegada de un señor Armando Benedetti al Ministerio del Interior, sino de un mal manejo en el proyecto nacional que tiene el gobierno de Gustavo Petro con el tema de género. Sí, es que yo lo que siento es que, claro, el movimiento social nunca ha estado ocupando espacios en el poder público, en el poder político. Y lo que yo estoy viendo ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con el Ministerio de la Igualdad, que el Ministerio de la Igualdad, al menos en mi caso, era un escenario de reivindicación muy importante para las agendas sociales de las mujeres y de las diversidades. Y que sí, lo tengo que decir públicamente, yo sí siento que hubo de una manera, ya viéndolo desde adentro, un descuido con no sacar esto adelante dentro de un proyecto político que era amplio. La voluntad política para sacar adelante. Pero un descuido de quién, señora Vargas, un descuido de quién, porque aquí dentro del mismo panorama político que estamos viendo, vemos un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que es público para todos, en donde incluso el presidente le dijo en el Consejo de Ministros, es que usted no ejecutó nada del Ministerio de la Igualdad, y Francia Márquez dice que lo que pasa es que no le dieron el presupuesto y no le dieron la importancia. Entonces, ¿descuido de quién? De que ese ministerio realmente no funcionara. Mira, yo no puedo decir que haya sido una persona específicamente, pero yo sí podía verlo en la cotidianidad institucional, la dificultad con la que tanto la vicepresidenta ministra en ese momento como las compañeras que estaban en el ministerio recibían apoyo por parte de las distintas carteras. Se sentía una lucha solitaria. Puede que no haya sido así porque yo no he trabajado en el Ministerio de la Igualdad, pero yo sí veía desde afuera eso lo hacen mucho con las mujeres, yo siento, ¿no? Nos ponen como símbolos en ciertos lugares, y a veces ese simbolismo, que es importante, no es suficiente, porque adicional al simbolismo de entregarle un Ministerio de la Igualdad a una mujer como Francia Márquez y tener ahí agendas feministas, pero si tú a ese simbolismo no le das capacidades técnicas, si tú no le facilitas el camino institucional para que esas capacidades técnicas muestren resultados, tengan recursos, tengan facilidades para la ejecución, tú también ahí estás matando una agenda indirectamente. Estás diciendo, efectivamente, a esta mujer se le dio un ministerio, se le dieron estas banderas, pero no pudo. Y mira lo peligroso que es esta narrativa, porque luego es el ciclo de la violencia, decir, las mujeres son incapaces, las mujeres somos incapaces cuando llegamos a lo público, y más cuando somos líderes sociales, o más cuando son mujeres negras, más cuando son mujeres que vienen de movimientos, digamos, de defensa de los derechos. Tú ahí estás generando una narrativa donde básicamente estás como una profecía autocumplida. Yo lo he dicho, vamos a entregarle un ministerio enorme a una mujer que representa políticamente una agenda que es de ella, porque Francia Márquez no llegó al gobierno arrastrada con Gustavo Petro, ella le sumó un capital político a Gustavo Petro, y es un capital político que es de ella, en el cual yo me incluyo, pero ver tristemente que ahí se generó esa narrativa
porque yo lo vimos muchas compañeras desde adentro, cómo el Ministerio de la Igualdad hacía toda clase de esfuerzos, incluso para tener la atención de otros ministerios. Nos pedían apoyo para convocar espacios, porque decían a veces a nosotras nos cuesta que nos escuchen, y es la misma narrativa que vemos en todos los espacios que ocupamos las mujeres. Nos toca hacer el triple del esfuerzo, trabajar más duro, hasta más tarde, por menos, y aún así nos cuesta que nos presten atención. ¿Por qué? Porque el Estado es así. Yo interpreto sus palabras que el gobierno usó un poco como fachada, como símbolo, el Ministerio de la Igualdad, pero realmente no le quiso dar dientes, y a partir de, no sé si interpreto bien sus palabras, ¿usted qué le aconsejaría a los siguientes gobiernos? ¿Cuál sería el mejor escenario para instrumentar las políticas de género? ¿Es oficina del Ministerio de Igualdad o el Ministerio del Interior? ¿Cuál sería ese espacio? Bueno, ¿yo qué creo aquí? Yo creo que el Ministerio de la Igualdad sí tuvo muchos recursos, lo que pasa es que faltó sostener en el tiempo el apoyo. Siento que el apoyo tenía que ser mucho más, no solamente de la vicepresidenta, sino todos los ministros y ministras y el presidente más acompañando el proceso. Siento que fue un ejercicio importante, pero creo que lo que pude haber mostrado es que yo sí creo mucho en que el Estado tiene que entender que los enfoques diferenciales no son asuntos de un solo ministerio. Es decir, las mujeres somos el casi 52% de la población. Nuestros derechos no solamente tienen que estar garantizados por un ministerio, es decir, nosotros somos sujetas de derechos civiles, políticos, nosotros tenemos agendas más allá de la agenda de la equidad y de la igualdad, y entonces, en mi opinión, aquí el concepto de transversalizar, que quiere decir que todas las carteras del Estado tienen que implementar enfoques diferenciales para que sus ofertas le lleguen a la ciudadanía de forma diferencial, entendiendo que una mujer, por ejemplo, una mujer que es madre cabeza de hogar, pero también es una mujer lideresa social, pero también es víctima del conflicto armado. Hay un montón de factores dentro de su identidad que implican que el Estado entienda todas esas diferencias y pueda garantizarle sus derechos comprendiendo todas sus identidades. Y eso no solamente puede estar en una cartera del gobierno. Yo sí creo que Señora todo Vargas, el Estado debe incorporar las agendas diferenciales en sus misionalidades. Sí, entendiendo que esto pues es transversal, pero a ver, hay una pregunta que queda aquí, y entendiendo que la renuncia es un mecanismo cierto, es un mecanismo de protesta, es una forma, digamos, de resistencia ante ese patriarcado que se está imponiendo, entendiendo esto, pero uno se hace la pregunta si todas las feministas las mujeres feministas que tienen claro cuáles son las políticas feministas, renuncian, le dejamos los cargos y las decisiones a personas que son o cercanas o que están en alianza con personas como Armando Benedetti. Entonces uno dice, ¿cuál va a ser el papel? Y lo otro, dentro de esta pregunta también, si los hombres también deben tomar aquí cartas en el asunto, como lo hizo, por ejemplo, el ministro Juan David Correa, que renunció y dijo, yo no voy a conectar con esto. Sí, no, de acuerdo. Digamos que los temas de las mujeres no son solamente para que los trabajen las mujeres, ¿no? Yo sí, frente a tu primera apreciación, por supuesto, yo creo que las feministas tenemos que seguir ocupando los espacios en el Estado. Creo que también dentro de la autonomía de cada una de nosotras sabemos hasta qué momento llevamos nuestra lucha. Yo lo manifesté y lo puedo sostener acá. Yo creo que una cosa es resistir a la hostilidad del Estado. El Estado es hostil con nosotras porque el Estado es el patriarcado encarnado en su máxima expresión. Una cosa es resistir cuando tú sabes que hay igual un camino por el cual tú puedes moverte, y otra cosa es aguantar. El resistir no es aguantar. Y aguantar ya es, en mi opinión, un escenario de opresión, de sumisión, de silenciamiento, donde yo no me siento cómoda como mujer feminista habitando un lugar. Creo, sin embargo, que habrán otros espacios y habrán otras mujeres feministas que tengan frente a mi decisión algunas otras observaciones. Yo no dejaré de hacer mi trabajo, y creo que ninguna feminista en el Estado o en el gobierno o que hayan salido van a dejar de hacer su trabajo. Yo creo que cada una está librando una lucha. Tenemos que seguir ocupando el Estado, tenemos que seguir buscando espacios donde podemos estar con garantías. Ojo, porque no es lo mismo estar en un lugar simbólicamente a estar en un lugar con garantías. Pero entonces, entendiendo que usted se va la próxima semana después de que le entregue el cargo a Armando Benedetti, y pues que entregue el cargo, más que Armando Benedetti, al Ministerio del Interior, ¿usted ya sabe, Viviana, quién se va a hacer cargo de esa responsabilidad que usted venía asumiendo con tanto compromiso durante tantos meses? ¿Ya sabe quién va a estar ahí? O pues para saber si eso va a quedar desamparado o no.
No, yo tengo ahí una preocupación y es que como estos espacios son espacios de incidencia política, sí se requiere alguien que tenga un perfil político para que sepa dar, digamos, estas discusiones al interior del ministerio. No tengo idea, eso quedará ya a discreción del señor ministro, que sea alguien, me imagino que de su confianza. Yo sí le recomendaré y le insistiré en que ojalá sea un perfil que tenga un perfil formado para dar estas discusiones, pero eso pues ya quedará bajo su criterio. Yo esperaría que ese espacio siga siendo representado por el movimiento social y siga siendo banderado por los sectores sociales. Esperaría yo que el ministro Benedetti pues entiende que es importante que ese espacio se mantenga con ese tipo de liderazgos, pero no tengo cómo garantizarte nada todavía. Tengo una última pregunta que yo pues trato de darle respuesta y no he podido. Y de pronto usted, que es más experta en estos temas, es frente a lo de Armando Benedetti, pues se acusa a muchas mujeres de decir que lo están juzgando sin ser la Corte Suprema, que todos los hombres y las mujeres pues tienen derecho al buen nombre, a que se le haga un proceso justo, que acá no somos jueces para decir si él es culpable o no de lo que pasó con su esposa. Digamos que esa es la narrativa que se ha impuesto frente a quienes hemos criticado al ministro del Interior. Y hay muchas mujeres políticas, y como usted también tiene incidencia política, por eso se lo pregunto, que apoyan al ministro. Y veíamos ahí, como mencionaba Sebastián, a las mujeres del Partido Liberal, las llamadas Sin Piedad, abrazándolo y felices con Benedetti, pero ellas no son las únicas. Hay muchas mujeres que están acompañándolo. ¿Por qué? Que yo a veces me lo pregunto y no lo entiendo. Esa pregunta está tremenda. Yo creo, Camila, que no podemos exigirle, digamos, a todas las mujeres que se comporten igual frente a los ciclos de violencia de género, porque incluso para muchas mujeres sigue siendo todo un reto entender. ¿Sí me escuchas? Sí, señora, la oigo perfecto. Sí, creo que para muchas mujeres sigue siendo un reto comprender los ciclos de la violencia de género. Por eso la lucha feminista es tan importante, porque es como un despertar frente a una realidad que está ahí, pero que es muy invisibilizada y que de muchas maneras también de alguna forma es replicada por las mujeres, porque hemos estado atrapadas en ese ciclo de lo que consideramos normal, de lo que consideramos una disputa entre el derecho a la denuncia y la presunción de inocencia, el buen nombre, la honra. Es decir, aquí yo creo que si pensamos en el caso de Giselle Pelicot, y es como históricamente cuando las mujeres denunciamos, el foco se pone sobre nosotras, porque principalmente la voz que siempre se duda es la voz de las mujeres. Pues por supuesto, eso que te muestra que hay una cultura donde las mujeres que elevan voces de denuncia son las que son digamos, cuestionadas, son las que son estigmatizadas, y eso no solamente lo piensan los hombres, también lo piensan las mujeres, porque esta cultura se sostiene por unas herencias donde, incluidas las mujeres, también se sigue replicando el ciclo de violencia. Yo creo que el ministro Benedetti hoy ocupa un cargo muy importante dentro del gobierno, es el ministro del Interior, también es el jefe de despacho del señor presidente, es un hombre que tiene pues un poder importante y significativo, y que también ahí hay que entender, digamos, las lógicas de la subordinación, de cómo se manifiesta el poder, y cómo eso ante las mujeres también puede sentirse como un escenario de, pues yo cómo voy a enfrentarme a una persona que tiene hoy este nivel de poder, porque sí, cuando nos enfrentamos también nos exponemos. Yo sola me he expuesto a toda clase de violencia digital, amenazas, hasta mis hijas, hasta mi familia, solo por el hecho de haber decidido renunciar cuando llegó el ministro Benedetti. Entonces creo que es importante siempre tener en cuenta que aun cuando seamos conscientes de la violencia, seguimos en esos escenarios, en esos ciclos de subordinación, de jerarquías, de relaciones de poder que son disímiles, y eso sigue manteniéndonos a nosotras un poco en un escenario permanente de vulnerabilidad y de exposición, que pues que cada quien tiene que definir cómo lo maneja para no exponer su vida, ¿no? Para no exponer tampoco su buen nombre. Creería yo que es por ahí que va el tema. Pues coordinadora de género del Ministerio del Interior, hasta la próxima semana. Viviana Vargas Vives, mil gracias por aceptar esta entrevista, por regalarnos este tiempo para explicar qué fue lo que pasó cuando llegó Armando Benedetti al Ministerio del Interior con esa oficina o con esa coordinación de género del Ministerio. Un saludo muy especial y mil gracias. Bueno, Camila, gracias.